Quiero comenzar contando un caso real, que cuando te lo comparta no vas a saber si reír o llorar. A mí por lo menos me causa, no sé qué. Una persona que es miembro de esta iglesia desde hace mucho tiempo, viene solamente 3 o 4 cultos en el año. 3 o 4 cultos en el año. Nosotros la visitamos a esa persona, le hablamos siempre por teléfono para animarla y le decimos que realmente el hecho de no congregarnos pone en riesgo nuestra estabilidad espiritual. Porque el culto ha sido diseñado por el Señor para que nuestra vida sea edificada, fortalecida. No es lo mismo mirar un culto virtual de la casa que venir y compartir la coinonía con los hermanos, saludarnos, ver cómo estamos, animarnos los unos a los otros. Jesús dijo que en esto van a conocer que somos sus discípulos si nos amamos y practicamos la coinonía. Entonces, cada vez que la llamo a esta persona, lo más amable posible y lo más amorosamente posible, le digo, ¿cómo está? Y me dice, no me estoy congregando, pastor, porque no ando bien de salud. Bueno, cuánto lo lamento, le digo yo, pero todas las veces que la llamé, oré por esa persona. Y la última vez le desafié a creer y le dije, Dios te va a sanar para que te congregues. Bueno, me dijo, vamos a orar. Y yo oré ahí y después seguí orando en casa, intensamente, que el Señor le ayude en su salud física para poder congregarse. La última vez que llamé a esta persona, me dijo, pastor, Dios contestó su oración. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Pero quiero decirle que yo vine a una ciudad que dista 160 kilómetros de Resistencia a visitar a unos familiares. Dije yo, pero no asistís a los cultos. Entonces a esta persona no supo qué contestarme. No puede venir 3 o 4 cuadras, pero puede viajar 160 kilómetros después de haber recibido sanidad del Señor. A estas alturas no sabe si reír o llorar. Me acuerdo de aquel caso de 10 leprosos que le pidieron al Señor que los sanara, y el Señor sanó a los 10, y regresó uno a darle gracias. Y el Señor dijo, ¿y los otros 9 dónde están? Entonces le dije yo a esta persona, bueno, no sé si reír o llorar lo que me estás diciendo, porque no te congregas 3 o 4 cuadras que queda tu casa del templo y viajaste 160 kilómetros después que el Señor te sanó para que puedas congregarte. Así que me quedé ese día bastante choqueado, mal, desilusionado, frustrado. Este es un caso, pero yo te podía mencionar caso, que tal vez vos no lo sepas, y tal vez sea mejor que no lo sepas, porque se sufre mucho cuando alguien pone excusas, falta por cualquier motivo. Indudablemente, hay motivos que justifican, pero hay motivos que nosotros ponemos excusa. Y curiosamente, cuando nuestros motivos no son justificables, esas excusas son absurdas. Y Jesús habló sobre las excusas absurdas, para que no nos engañemos, no engañemos a nadie, y a Él, por supuesto, no le podemos engañar. Así que hay motivos que a veces nos impiden congregarnos. Enfermedad, viaje. Pero después de haber recibido la mano de Dios sanadora,
no venir al culto, por lo menos a darle gracias al Señor. Yo creo que el Señor espera en primer lugar que le demos gracias por su sanidad, por su ayuda, pero sobre todo, cada culto es un momento donde el Señor nos habla, nos edifica. La Biblia dice que en los últimos días va a haber una falta muy pronunciada de falta de congregarse y dice, animémonos los unos a los otros y no dejemos de congregarnos, sobre todo cuando ven que aquel día se acerca, el regreso de Cristo. Esto se está tornando en todas las iglesias cada vez más un hábito. El hecho de ver cultos solamente por internet. Yo creo que uno de los efectos negativos que dejó la pandemia es haberse acostumbrado a mirar los cultos por internet, pero no asistir a las iglesias para compartir con los hermanos, para saludarnos, para fortalecernos. Así que el Señor habló de este tema, de las excusas que no tienen justificación, y son excusas absurdas. Un día el Señor fue invitado a participar de un banquete, y allí estuvo enseñando cómo deben conducirse los invitados, pero también estuvo enseñando cómo debe proceder el anfitrión. Y estuvieron allí en esa gran cena. Y en Lucas capítulo 14, versículo 15, Lucas 14, 15, leemos que al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó: ¡qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios! Esto nos muestra que realmente la vida no termina con la muerte. Si uno tiene a Cristo en el corazón, si uno lo recibió como Salvador y lo sigue fielmente hasta el último día de nuestra vida en la tierra, cuando partimos de este mundo, el Señor nos espera en el cielo y con una gran sonrisa nos dice: bienvenido, hijo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y la palabra de Dios dice: cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre. Como sorpresa, Dios nos está esperando para darnos entrada al hogar celestial. Para nosotros, los que quedamos, es un momento dramático, triste, que un ser querido parta. Pero para el que se va, comienza a disfrutar de la verdadera vida en las mansiones celestiales. Y cuando estemos con ellos, vamos a disfrutar como nunca y para siempre. Y vamos a poder volver a ver a nuestro ser querido y abrazarnos y estar con esa persona, ya no por un tiempo, sino para siempre. ¡Qué gloriosa es la promesa del Señor, que vamos a estar con nuestros seres queridos! Este hombre que le dijo: qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios, esa expresión le dio la oportunidad a Jesús para comenzar a relatar la parábola de la gran cena. En el versículo 16 del mismo capítulo 14 de Lucas, dice que Jesús respondió con la siguiente historia, o la siguiente parábola. Una parábola es una historia, es un relato para enseñarnos una verdad profunda espiritual. Jesús respondió con la siguiente historia: un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Ese hombre que preparó una gran fiesta representa a Dios el Padre. Cada parte de una parábola siempre representa algo. La gran fiesta significa entrar, participar y disfrutar del reino de los cielos. Desde ahora, porque al reino de los cielos no entramos cuando uno entra al cielo. En esta vida se entra al reino de Dios, porque ¿qué es el reino de Dios o reino de los cielos? Es el gobierno de Dios sobre quienes le permiten a Dios gobernar sus vidas. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, dijo: el tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio. O sea que Jesús trajo a la tierra el reino de Dios, el gobierno de Dios. Así que hoy necesitamos entrar si nunca hemos entrado. Tal vez podemos ser admiradores de Jesús, como lo fue Nicodemo, era un gran admirador de Jesús,
pero él no había entrado nunca al reino de Dios y por lo tanto no era salvo. Y Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Uno nace de nuevo cuando uno se convierte. Uno se convierte cuando uno se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios y recibe a Cristo en el corazón como Salvador y Señor y lo sigue hasta el final de su vida en la tierra. Entonces, al partir de este mundo, entramos al cielo. Pero el reino de Dios, o al reino de Dios se entra en vida aquí en la tierra. Después que partimos de este mundo, todo está decidido. Si fuimos salvos, vamos al cielo. Y hay una creencia popular que todos al morir van al cielo. Esa es una gran mentira. Eso no enseña la Biblia. El que no tiene a Jesús en su corazón no entra al cielo, sino que se va al infierno. Y de ninguna de las dos partes no hay retorno. O sea que es decisiva nuestra decisión en esta vida. Podemos saber la historia de Jesús. Podemos ser admiradores de Jesús. Pero realmente necesitamos tener una experiencia de recibirlo a Él en el corazón. Y eso te transforma la vida, me transforma la vida. Eso se llama el nuevo nacimiento. Así que esa gran fiesta significa entrar, participar y disfrutar del reino de los cielos. Los muchos invitados representaban en ese momento al pueblo de Israel. Los muchos invitados a la cual se refiere Jesús en la parábola significaba en ese momento el pueblo de Israel. Pero ahora representa a toda la humanidad, porque como el pueblo de Israel rechazó a Jesús como Mesías, entonces la invitación se extendió a toda la humanidad para que todos los no judíos, o sea los gentiles, puedan entrar al reino de Dios, sin distinción de raza, lengua, cultura, nación. En esa época y en esa cultura, el que hacía un gran banquete acostumbraba a invitar a mucha gente con anticipación. No es como hoy que hacemos una invitación y luego queda lista, hecha la invitación. En aquella época, cuando se iba a hacer una fiesta, un banquete, el anfitrión invitaba a los que él quería que participen con mucha anticipación. Y cuando ya estaba lista la fiesta, cuando llegaba el día de la fiesta o el anterior, mandaba a alguien a recordar que él había sido invitado y que podía venir porque ya la fiesta estaba lista y estaba preparada. Y eso ocurrió. Así que acostumbraba a invitar con anticipación y luego enviaba a recordar que él fue invitado. En este día o en estos días o en este momento, ¿quiénes son invitados? Todo ser humano es invitado a participar del reino de Dios. ¿Qué hay que hacer? Hay que recibir a Cristo en su corazón como Salvador y Señor, confesarle arrepentido todo pecado y seguirlo hasta el fin. En el versículo 17 leemos que cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente o a su sirviente a decirle a los invitados, vengan al banquete, está todo preparado. Vengan, el banquete está preparado. Como les dije, eso no era la invitación, ese era el recordatorio que había sido invitado. Aquí vemos cuando la cena estuvo lista, entonces envió a su siervo a recordar a sus invitados. Ese siervo que representa a Jesucristo cuando Él vino a la tierra a recordar al pueblo de Israel y después a toda la gente que Dios había preparado un banquete, una gran cena para todo el que fuera invitado y respondía a la invitación. Pero ahora representa a cada seguidor de Jesús. Todo seguidor de Jesús somos convocados por Dios para poder invitar a la gente a entrar al reino de Dios, a entrar y participar de la gran cena. ¿Quién puede ser? Tu vecino, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu padre, tu compañero de trabajo. Porque mucha gente piensa que todo el mundo va a ir al cielo. Y otra creencia popular es que todo el mundo cree que teniendo una religión va a ir al cielo al morir. Pero ninguna religión nos puede llevar al cielo. Ninguna práctica religiosa, ningún ritual. Solo teniendo a Cristo en la vida, nosotros podremos entrar al cielo al partir de este mundo. La Biblia es muy clara, Él dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Primera de Juan 5:12. Así que ahora representa
a ese siervo que va a recordarle a la gente o a invitarle tal vez por primera vez, representa a cada fiel y verdadero cristiano. El versículo 18 dice, pero todos comenzaron a poner excusas. Los invitados comenzaron a poner excusas, a poner pretexto para no asistir porque tenían otros intereses. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo, por favor, discúlpeme. Y uno lo lee y uno dice, pero ¿está justificada su motivo de no poder asistir a la gran fiesta, a la invitación que ya había sido hecha? Esta es una excusa de las más absurdas. Una pregunta que apela a la lógica, al sentido común. ¿Quién compra un campo sin ir a inspeccionarlo antes? ¿Quién compra una casa sin conocer la casa? ¿Quién compra un auto? ¿Quién compra algo sin ir a verlo? Es un absurdo. Bueno, yo compro ese campo, compro ese terreno. ¿Cuánto cuesta? Tanto, listo. Ni lo vi. Pero cuando recibe el recordatorio de asistir a la gran cena, entonces digo, yo tengo que ir a ver el campo que ya había comprado. Ahora, pensemos un momento, lo absurda de la excusa. ¿Por qué absurda? Porque podría ir una persona a inspeccionar algo que ya lo compró. Sí, podría haber sido, pero no podía ir al otro día y responder a la invitación. Segundo, podría ir de noche a inspeccionar el campo. No podría ver porque era oscuro. Y ahí el Señor está tratando de ver lo absurda que son las excusas que ponemos nosotros cuando no queremos tener un compromiso con Dios. Porque cuando nosotros no asumimos un compromiso con el Señor, cuando Jesús no ocupa el primer lugar en nuestra escala de valores y cuando somos convocados por Él para hacer algo, para desempeñar un ministerio, es seguro que nuestras excusas que a veces ponemos son absurdas. Y el Señor está queriendo destacar lo absurda de estas excusas. Caemos en eso, pudimos haber caído todos nosotros, o podemos estar cayendo en esas excusas. Pero claro, el Señor comprende, pero también entiende si nuestra excusa es justificada o no. Así que, si yo lo había comprado al campo, ¿qué necesidad tenía de ir a verlo de noche? Así que vemos lo absurdo. En el versículo 19 leemos, otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas, por favor, discúlpeme. Bueno, Jesús acostumbraba a hablar un lenguaje que la gente en ese momento entendía. Tal vez si esta parábola fuera dicha en este momento, no hablaría de 5 yuntas de bueyes. Hablaría de 5 tractores, implementos agrícolas, cosechadoras, cultivadoras, que hoy hay hasta con computadoras y van en una cabina los que conducen un tractor con aire acondicionado o con calefacción. Pero en aquellos días no existía eso, así que él apeló a un ejemplo que ocurría en ese momento. Otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas, por favor, discúlpeme. Otro caso, había comprado 5 yuntas de bueyes y no las había probado previamente. Ahora, ¿podría probarla a la noche a las yuntas de bueyes? ¿Qué agricultor sale a la noche? Bueno, hoy podría ser, porque los tractores, los implementos agrícolas tienen luces, hay electrificación rural, pero en aquellos días, ¿quién podría ir a probar los bueyes de noche cuando había plena oscuridad? Y Jesús está queriendo demostrar lo absurda que son las excusas cuando realmente no tienen justificación. Somos tal vez los seres humanos los más habilidosos de inventar excusas para evadir nuestro compromiso con Dios. Estamos comprometidos con Dios, no se puede ser seguidor de Cristo sin adoptar un compromiso con Él. En todas las áreas de la vida, un matrimonio no perdura si no hay un compromiso recíproco de él con ella y él con él.
Un trabajo no perdura si no hay un compromiso de ir al trabajo. Un estudiante no se recibe y recibe un título a menos que tenga un compromiso de estudiar. Pero curiosamente, al trabajo ponemos el despertador y nos levantamos, haga frío, haga calor, porque sabemos que si no tenemos un justificativo, aunque a veces los justificativos pueden ser falsos, dice, le pido un certificado médico a mi doctor y hoy no tengo ganas de trabajar. ¿Te parece una cuestión loable? Para un cristiano sería una mentira, porque si no está enfermo, tendría que ir a trabajar. ¿Por qué no va? Por falta de compromiso con su trabajo. Pero el compromiso más importante de todo es estar comprometido con el Señor. Cuando nosotros no estamos comprometidos con el Señor, cuando Él no ocupa el primer lugar en nuestra escala de valores, es seguro que siempre vamos a tener la tendencia a inventar excusas y que nosotros mismos pensamos que son justificables. Y tal vez otros también lo piensan. Y tal vez nos acostumbramos a poner excusas y pasa a ser un hábito común y corriente. Hoy por mucho frío, mañana por mucho calor, pasado porque no tengo ganas. Y sabemos lo que el Señor espera de nosotros. Así que no pudo asistir a la invitación del Señor porque tenía que probar las 5 yuntas de bueyes. El versículo 20 dice, otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir. Y yo estuve pensando, qué oportunidad de ir con la esposa, ya que fui invitado a una gran cena donde no tenía que pagar nada, ¿no hubiese sido un momento grato para ir con la esposa a participar de la gran cena? Yo creo que era una ocasión. No había que pagar un ticket, no había que pagar una entrada. Era una invitación a una gran celebración. Pero él dijo, acabo de casarme y no puedo ir. Tal vez su esposa hubiese querido ir, pero él de entrada dijo que era imposible. Es muy evidente que era solo una excusa porque no le interesaba la invitación. Hasta aquí vemos excusas, excusas, excusas. ¿No pasa lo mismo en nuestros días cuando muchos reciben la invitación para recibir el perdón de sus pecados, la salvación de su alma, la vida eterna, siguiendo a Cristo? Yo generalmente cuando le invito a una persona que reciba y siga a Cristo, me dice, ¿ya tengo una religión? Entonces le explico con mucha paciencia y amor, ninguna religión te puede llevar al cielo. Y si soy evangélico, tampoco. Ningún evangélico entrará al cielo por ser evangélico. Entrarán al cielo aquellos que siguen con fidelidad a Cristo y asumieron un compromiso con Él, porque Él asumió un compromiso con nosotros al morir en la cruz por nosotros. Pero todo compromiso, mi hermano, mi hermana, es recíproco. No hay un compromiso de Él hacia nosotros y nosotros libres de culpa y cargo. Si Él se comprometió a tal grado de dejar el cielo mismo por venir a morir en una cruz por nosotros, ¿no debiéramos nosotros comprometernos con Él? Y todo lo que Él nos pide y espera de nosotros no es imposible. Él nunca nos va a mandar a hacer o nos va a pedir algo que es imposible para los seres humanos. Él sabe nuestra capacidad, Él sabe nuestras limitaciones, pero cuando nos manda invitar o nos llama, Él espera que respondamos. Y una de las cosas que cada vez se acentúa más en el mundo entero y en todas las iglesias después de la pandemia es la falta de compromiso para congregarnos. Y uno dice un culto más, un culto menos, pero a veces no es un culto más, a veces son 10 cultos menos, 20, o en el año asistir 3 o 4 veces. ¿No te parece que es un despropósito? Esa persona que incurre en esta falta de compromiso seguramente que va a estar debilitada, que no va a crecer, que no va a estar esperanzada, por más que ore en su casa, por más que lea la Biblia, por más que mire un culto por internet, porque no es lo mismo. El Señor creó su iglesia para que nosotros podamos asistir, para que nosotros le podamos servir. Así que aquí vemos también que no hay tal cosa como gracia irresistible.
Ustedes saben que el calvinismo es un sistema de creencias falso, que muchas iglesias lo creen, y que dice que uno de los postulados del calvinismo dice que cuando Dios llama a alguien, esa persona no se puede resistir y tiene que responder al llamado de Dios. Pero eso cae por tierra cuando vemos las excusas de las invitaciones. En todos los casos que vimos, cada uno se negó a responder. No hay tal cosa como gracia irresistible. Todos se negaron a responder a la invitación del Señor. ¿Por qué? Porque realmente tenemos libre albedrío. Uno puede hacer lo que quiera, pero también uno se expone a lo que va a ocurrir. En el versículo 21 dice, el sirviente regresó y le informó a su amo lo que había dicho. Su amo se puso furioso. Otras versiones dice, se enojó mucho. Y le dijo, ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. O sea, sal a invitar a todos los que encuentres. Y la gente necesitada va a responder. Todos somos necesitados. Lo que ocurre es que a veces no reconocemos nuestra necesidad. Aquí notamos varias cosas. El padre de familia que preparó la gran cena no les ruega a los primeros invitados que vengan. No le dicen, vayan, ruéguenle, suplíquenle a los que fueron invitados y rechazaron la invitación. No les manda a convencerle. No les hace recordar por segunda vez que la cena estaba lista. Ni les pide que recapaciten. Hermanos, yo cuando empecé a seguir y servir al Señor con la mejor intención del mundo, gasté muchísimo tiempo en algunas personas. Me iba 10, 15, 20 veces a la misma persona. Y la persona no respondía. Andando el tiempo me di cuenta que a la persona hay que invitarla 1, 2 veces, tal vez 3, orar por la persona, pero si la persona no responde al llamado del Señor, no pierdas tiempo. Porque hay cientos, miles de personas que van a responder al llamado del Señor. Así que te enseño eso. Yo he incurrido en la falta de inútilmente gastar tiempo en personas que no le interesan las cosas de Dios. No pierdas tiempo. Pero las personas que le interesa, invertir tu tiempo en esas personas. Las excusas de los invitados significa desprecio, falta de interés, indiferencia, apatía, falta de compromiso, y eso produjo el enojo del padre de familia de Dios. La invitación, es decir, la evangelización debe continuar, pero con otras personas. Le dice al siervo, ve pronto a los que reconocen su necesidad. Este mundo está lleno de personas necesitadas de Dios. No todas reconocen. Hay muchos que se apoyan en su preparación académica, en su economía, en su confort. Vaya a saber, son personas autosuficientes. Bienaventurados los pobres en espíritu, dijo una bienaventuranza, porque de ellos es el reino de Dios. Tal vez te preguntaste algunas veces, ¿quiénes son los bienaventurados y pobres en espíritu? Los que reconocen su necesidad espiritual. Y hay muchas personas que no reconocen. Te vas a invitarle para presentarle a Cristo y dice, no, después, más adelante. Y yo siempre enseño cuando enseño evangelismo personal. Si vas a una persona y te das cuenta que no tiene ni un interés en las cosas de Dios, no pierdas tiempo. Pero cuando vas a una persona que está interesada en las cosas de Dios, que está interesada en Jesús, y te dice, ¿cómo es eso? Yo no entiendo. Quiero que me expliques, como dijo el etíope eunuco, le dijo a Felipe, enséñame, porque yo no entiendo de quién está hablando. ¿Recuerdan? Entonces, hay personas que al hablar con esas personas, ¿cómo se ora? ¿Cómo se entiende la Biblia? Ahí quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando y entonces tenés que continuar con esa persona. De lo contrario, salís decepcionado y nada va a ocurrir. En el versículo 22 leemos, después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas. ¡Qué tremendo! El reino de Dios en este momento está abierto a multitudes. Pero ese reino va a cerrar sus puertas en cualquier momento. No sé si recordar la parábola de las 10 vírgenes.
Cuando cerró la puerta, dice que golpeaban, Señor, Señor, ábrenos. Y de adentro se oyó una voz que le dice, no sé quiénes son ustedes. Se terminó la oportunidad. ¿Cuándo se termina esa oportunidad? Bueno, cuando partimos de este mundo, cuando el Señor venga a llevar a sus verdaderos seguidores en el arrebatamiento, o tal vez cuando nuestro corazón pierda sensibilidad y nuestro corazón o nuestra conciencia se cauterice, se vuelva insensible. Aquí notamos varias cosas: la obediencia y fidelidad del siervo en la tarea encomendada a la gran comisión. Se iba y decía, Señor, ya hice como mandaste, ¿qué más debo hacer? Vemos que siempre hay lugar en el reino de Dios para los que quieran entrar. Esta mañana el reino de Dios está abierto. Pero yo no sé si en 5 minutos el reino de Dios se cierra. ¿Cuándo ocurre eso? Si Cristo viene o si Cristo nos llama a la eternidad. En el versículo 23 leemos, entonces su amo dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas, insístele, convéncele, que venga para que la casa esté llena. En este texto vemos el interés del Señor que todos conozcan el plan de salvación, que sean salvos y entren al cielo. La palabra de Dios dice que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Digo esto porque hay miles de calvinistas que dicen que Dios eligió en la eternidad pasada quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. A lo mejor es la primera vez que lo escuchas. El calvinismo se originó en el siglo XVI con Juan Calvino y es el que introdujo las mayores herejías a la Reforma protestante. Fue el que le causó el mayor daño a la Reforma protestante. Él dijo que Jesús no murió por todos, sino por algunos. Los que en la eternidad pasada Dios dijo, fulano sí, mengano no, sultano no. ¿Para qué la gran comisión? ¿Para qué predicar el evangelio? Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree, que en Él confía, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que la invitación o el plan de Dios es que toda la humanidad se salve. ¿Se salvan muchos? Lamentablemente no, porque todos han sido engañados que con haber sido bautizados de niños ya son salvos, o con practicar una religión. Muchos evangélicos creen que solamente con asistir a la iglesia y con hacer ciertas prácticas religiosas ya son salvos. Yo quiero decirte, mi hermano, mi hermana, quien quiera que seas, que solamente se entra al cielo siguiendo fielmente al Salvador, no una iglesia. Tenemos que tener una iglesia y no andar de un lado a otro, pero necesitamos seguir a Cristo. Solo Cristo salva, solo Cristo perdona, solo Cristo nos puede llevar al cielo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Así que, hermanos, no nos engañemos. También vemos que ahora la puerta del reino de Dios está abierta para quienes quieran entrar. El versículo 24, muy conmovedor, pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Todos aquellos que fueron invitados originalmente y no aceptaron, no respondieron a la invitación, no van a entrar al reino de Dios. Y dice el dueño del banquete, que es Dios, no probará ni una migaja de mi banquete. Aquí vemos que quienes rechazan la invitación de seguir a Cristo no entrarán al cielo. Vemos también que la oportunidad de tomar esa decisión la tenemos solo en vida. En esta parábola se apunta a dos clases de personas: a los cristianos, para que evangelicemos el mundo ahora, ganando personas para Cristo, para que no pongamos excusa para responder a lo que el Señor espera de nosotros y que asumamos nuestro compromiso con el Señor. Si a nosotros alguien nos preguntara, ¿qué lugar ocupa Jesús en tu vida? Yo estoy seguro que la mayoría diríamos,
el primer lugar en nuestra escala de valores. Pero sabés que a veces nuestros hechos distan mucho de nuestros dichos. En la práctica se ve si realmente Jesús ocupa el primer lugar. El primer caso que comencé, un caso verídico, te das cuenta que en esta persona Cristo no estaba primero. Estaba primero sus parientes, sus familiares, un paseo. No es ningún pecado pasear ni visitar parientes. Pero cuando uno reemplaza el compromiso con Cristo por otras cosas, ahí nos damos cuenta del lugar que tiene el Señor en nuestra escala de valores. Y apunta también a los perdidos que generalmente ponen excusa para no seguir a Cristo. Hermanos queridos, este es un tema crucial y es un tema que realmente nos confronta, a mí también. No quise predicar este tema porque me pareció muy fuerte, muy duro, y he luchado con mí más de una semana orando: Señor, evítame predicar ese tema. El Señor me dijo: si vas a hacer lo que yo te digo, tenés que predicar sobre nuestro compromiso con el Señor, con Dios, y hablar de las falsas excusas que a veces ponemos para no responder a lo que sabemos que el Señor espera de nosotros. Entonces yo quiero concluir preguntando: ¿será que durante el mensaje hemos descubierto que Jesús no está en el primer lugar en nuestra escala de valores? Que hay otras cosas que ocupan el primer lugar. Tal vez no son cosas pecaminosas, pero son cosas como otros compromisos, que tal vez son buenas, pero Jesús quiere estar en el primer lugar de nuestra vida. ¿Te parece que pretende mucho el Señor? Jesús dijo que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda la comprensión, con todas nuestras fuerzas. ¿Y cómo se demuestra el amor? Teniéndolo a Él en el primer lugar, en nuestra escala de valores. ¿Y cómo se demuestra eso? Con nuestros hechos. El Señor nos está convocando a asumir un compromiso. No se puede seguir a Cristo sin compromiso. Hay muchos lugares donde se habla de las ofertas del reino de Dios. Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar, Dios va a prosperar tu negocio, Dios te va a... Y yo me pregunto, ¿y las demandas del reino de Dios? ¿Cuál es una de las demandas? Compromiso con Él. Que yo me arrepienta, que yo le pida perdón, que yo haga lo que Él me manda hacer, que yo le obedezca. Entonces yo quiero concluir, hermanos, haciendo un llamado de consagración, de mirar cada uno, no por el otro, sino por mí mismo. Yo me evalúo diariamente. ¿Hasta qué punto, Señor, estoy comprometido contigo? ¿Hasta qué punto ocupas el primer lugar en mi escala de valores? Y a veces te confieso que Él me dice: en este momento, en tu escala de valores, hay tal cosa en el primer lugar. Y tengo que reconocer, llorando, arrepentido y pidiéndole que me perdone y volviendo a concederle a Jesús el primer lugar en mi escala de valores. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos está hablando.